Muy cerca del lugar donde cayó herido de muerte el querido, había una barbería, la barbería del maestro Raspajo, y una noche uno de los personajes más conocidos de la historia de Molina, el bandolero Hilarito, estuvo en esa barbería. Yo tengo este trabuco, que es un trabuco que compré en una tienda de souvenir de Toledo, y lo compré porque me recordaba precisamente al bandolero de nuestro pueblo, a Hilarito. Este trabuco es un trabuco nuevo, pero el de Hilarito dicen que toda la culata la llevaba llena de señales, porque a cada uno que se cargaba le hacía una muesca a la empuñadura. Y la verdad lo llevaba totalmente lleno de señales, así que había cometido más de una fechoría de las grandes. Hilarito es un personaje de Molina, un personaje que nace en la calle de los Pasos, en un lugar muy cerca de aquí. Ya desde niño le daba continuos disgustos a sus padres porque siempre aparecía en casa con algo que él decía que se había encontrado, pero que en realidad no se lo había encontrado. Cuando tenía 15 años lo contratan para trabajar en una finca muy conocida de Molina, en la Casa del Rey, y lo ponen al cuidado de la caballería de esa finca, al cuidado de caballos, de las mulas. No se le ocurrió otra cosa que contratar a Hilarito, que era un ladronzuelo, y lo que hizo a los pocos meses de estar trabajando ahí fue robar todos esos caballos que habían en la finca y salir con ellos hacia la Sierra de la Pila, que sabemos que no están muy lejos de Molina. Es esa sierra que divide un poco lo que es nuestra Vega Media de la zona de Yecla, de Jumilla, a un lado está Vanilla, Fortuna. Es una sierra que la verdad es que los murcianos la visitamos muy poco, porque cuando vamos al monte o vamos a Sierra Puña o vamos a la Cresta del Gallo, pero la Sierra de la Pila siempre se ha quedado ahí un poco al margen. Pues bien, si ahora la visitamos poco, finales del siglo XIX, que es cuando hay que situar esta historia, era territorio comanche. Eso significaba que prácticamente nadie entraba allí porque era un lugar lleno de malhechores, gente que había huido de la justicia, porque quien se refugiaba allí, la Guardia Civil, no entraba a buscarla. Así que aquella sierra, que está llena de cuevas, estaba habitada por mucha gente que había cometido delitos en Murcia, asesinatos, robos, estafas, y que había buscado refugio allí para librarse de la acción de la justicia. Hilarito, con los caballos que robó en la Casa del Rey, logra llegar hasta la Sierra de la Pila y lo que hace es unirse allí a grupos de malhechores y formar una banda. Una banda que era conocida como la banda de Hilarito y que con trabucos como este se dedicaba a asaltar a los viajeros que encontraban por los caminos. Tenemos que darnos cuenta que la parte de Jumilla y Yecla, el altiplano, es la zona de paso natural entre Andalucía y el Levante, y la zona de Valencia. Y ahí era donde mayormente Hilarito y sus compinches realizaban sus atracos a los viajeros. No solo cometieron muchos robos, sino que también cometieron varios asesinatos, lo que hizo que la Guardia Civil colocara en los sitios de influencia suya carteles con el rostro de Hilarito, con el lema de Se Busca, es como lo que vemos en las películas del oeste, el Wanted. Pues aquí era igual, esto es una historia parecida a las del oeste americano, la cara del forajido, él se busca y ofreciendo una recompensa por él, vivo o muerto. Hilarito, a pesar de saber que su cabeza tenía un precio, de que lo estaban buscando por todos sitios, era bastante bravucón y solía desafiar a menudo a la Guardia Civil. Él, sabiendo que lo estaban buscando, solía venir bastante por Molina, era un tipo muy madrero y de vez en cuando le daban ataques de mamitis allí en la sierra y cogía su caballo, cabalgaba hasta Molina, hasta la calle de los Pasos, con el único fin de darle un beso de buenas noches a su madre y volver de nuevo a la sierra. La Guardia Civil lo sabía, sabían que venía y montaba dispositivos para ver si podían capturarlo. Pero a mí, cuando me contaban esta historia, que me la contaban en esas noches de verano, cuando tenía 8 o 10 años, me pintaban a Hilarito como una especie de Spiderman del siglo XIX, un tipo que tenía una facilidad tremenda para trepar por las paredes. Él cogía una pared y prácticamente sin puntos de apoyo empezaba a subir y se encaramaba al balcón, a la ventana, al tejado.
y claro, con esa facilidad que tenía para trepar, era muy difícil que lo capturase. Cuentan que una noche Hilarito llegó hasta la barbería del maestro Raspajo. En la puerta de esa barbería había uno de los carteles con su rostro y ofreciendo una recompensa por su cabeza. Él entró a la barbería y claro, al verlo entrar, tanto el maestro barbero como los tertulianos que habían allí en la barbería, llevaron un susto muy grande, intentaron salir, pero Hilarito con su trabujo le dijo: señores, todo el mundo para adentro, aquí el que se mueva es hombre muerto. Los metió a todos para adentro, cerró la puerta y le pidió al maestro barbero que lo afeitara. Todos se pusieron muy nerviosos, sacó una navaja de esas de 3 palmos que llevaba, la puso sobre el mostrador de la barbería y como sabía que su cabeza tenía un precio y que el barbero podía hacer alguna tontería para cobrar la recompensa, le dijo que al más mínimo rasguño que le hiciese, con esa navaja se la clavaba, le sacaba las tripas y se las hacía comer al resto de clientes que habían en la barbería. Todos sabían de la fiereza de Hilarito y sabían que era capaz de hacerlo, así que todos se pusieron pues muy nerviosos. Él se tendió sobre la silla de barbero y el maestro comenzó a afeitarlo. Imaginaros los nervios que pasaba el maestro Raspajo. Se estaba jugando la vida por hacerle un rasguño. Pues dice que a pesar de ese temblor de mano, a pesar de esos nervios, le salió el afeitado de su vida. Hilarito se miró, quedó tan satisfecho del afeitado que le había hecho Raspajo, que pagó 3 veces lo que valía el importe de la barbería. Y entonces, antes de salir, se salió a la puerta, arrancó el cartel con su rostro que había y lo tiró dentro y le dijo: y ahora ya podéis ir y decirle a esos cobardes de la Guardia Civil que ha estado aquí Hilarito y que no les teme. Cogió, se montó de nuevo en su caballo y salió hacia la sierra. Hechos como este se cuentan mucho en Molina, de bravuconadas que solía hacer continuamente. Hilarito y sus hombres estuvieron robando durante mucho tiempo y tenían escondida en las cuevas de la Sierra de la Pila una auténtica fortuna. Lo que ocurre es que no podían gastarse el dinero. Si bajaban a Murcia, si venían a Molina, si se iban a Fortuna o a Yecla, la Guardia Civil les iba a echar el guante y eran hombres muertos. Así que eran ricos, pero no podían darle salida a ese capital que tenían. Alguien les habló de Orán. Orán es una ciudad que está al otro lado del Mediterráneo, en Argelia, una ciudad que a finales del siglo XIX no era española, pero estaba llena, completamente llena de españoles. Así que si ellos conseguían llegar a Orán, allí podrían gastar su dinero alegremente y además la justicia no podría capturarlos, eran hombres libres. Y fue lo que hicieron, sacaron toda la riqueza que tenían en las cuevas de la Sierra de la Pila y cabalgaron hacia Alicante. Sabemos que en Alicante hay un gran puerto de mar donde todas las semanas zarpaba un barco que cruzaba a los viajeros hacia el otro lado del Mediterráneo, hacia Argelia. La noche antes de zarpar el barco, alguien le cuenta a Hilarito en una taberna que en Alicante vive un multimillonario que está forrado y que guarda una auténtica fortuna en su casa. Así que Hilarito decide dar el último golpe antes de zarpar hacia Orán, limpiar al millonario de toda su riqueza y llevárselas también con ellos. Pues bien, llegaron las 12 de la noche, Hilarito y sus hombres se van a la casa del millonario y estaba totalmente todo a oscuras, no había alumbrado entonces, y Hilarito, como tenía esa facilidad para trepar por las paredes, dijo: dejarme que voy a subir yo el primero, y empezó a trepar por la fachada cuando uno de sus propios hombres sacó un cuchillo y se lo clavó en la espalda a Hilarito y lo mató en el acto. Hilarito murió traicionado por sus propios hombres. Al parecer todo había sido una trampa. Sus compinches habían pactado con la Guardia Civil que si les entregaba el cadáver de su jefe, los dejaba a todos zarpar hacia Alicante y además les pagaba la recompensa por entregar su cadáver. Y así fue como murió este bandolero de nuestro pueblo, que a pesar del amplio historial delictivo que tenía, no era un hombre muy mayor.
La noticia de la muerte de Hilarito no se conoció en Molina hasta 4 años después de suceder, cuando uno de esos ciegos que iban cantando historias por las plazas de los pueblos llegó a la plaza de la iglesia y a la salida de misa de 12 empezó a cantar la historia del bandido Hilarito, pero también cantó su desgraciada muerte. Y ahí fue donde el pueblo de Molina se enteró de que había fallecido y donde se enteró su propia madre de que había muerto. Su madre estaba en ese corro de gente que estaba escuchando la historia del bandido. Ella no sabía que había fallecido, ella pensaba que estaba en Orán, que era un hombre rico, que estaba allí gastando su dinero, y no sabía que su cadáver estaba en una fosa común del cementerio de Alicante. Y cuentan que al escuchar la historia, delante de todo el mundo, la madre se desmayó. La historia de Hilarito es una historia que ha dado mucho juego en Molina. Recuerdo cuando presenté el libro que escribí, que se llama La pistola de Hilarito en Madrid, entre el público había un cantante de rock de un grupo de Alcalá de Henares. Le gustó tanto la historia de nuestro bandido que un año después apareció un disco de ese grupo de música que se llama De Iluminados, que se llama precisamente el tema Hilarito, y es un rock and roll dedicado a nuestro bandolero. Así que es curioso que un bandido del siglo XIX inspire a un rockero del siglo XX ese tema. Si entráis en YouTube y ponéis Hilarito, sale este tema, que la verdad es que está muy bien y merece la pena escucharlo. También en la Navidad de Molina hemos recuperado la figura del bandolero Hilarito y con un trabuco como este lo vamos a redimir. Ha vuelto del pasado y ha vuelto por una buena causa. Va a recaudar dinero para la gente más necesitada, haciendo atraco a los vecinos, entre comillas. Así que, bueno, esa es la historia de ese bandido molinero, un bandido al que, bueno, hay que verlo con unos ojos ya diferentes, más románticos que los que vivió en su tiempo.